Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado. Cuerpos transparentes u opacos. Bienvenidos, estimados estudiantes, a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. De hecho, es un poco la continuidad del tema que estuvimos viendo anteriormente. Si recuerdas, en la clase anterior hablamos sobre la formación de sombras. Inclusive construimos un reloj solar. ¿Qué tal te fue? ¿Lo pudiste construir? Espero que sí lo hayas logrado construir. También hablamos sobre sombra y hablábamos sobre la umbra y la penumbra. Pero si recuerdas, hubo un detallito que me quedó pendiente la semana pasada porque ya no nos alcanzó el tiempo. Era hablar un poco sobre los eclipses. Entonces, antes de arrancar el tema de este día, el cual se titula Cuerpos transparentes, opacos y translúcidos, vamos a hablar un poco sobre eso que nos quedó pendiente. Veamos un poco cómo se relaciona la sombra, la umbra y la penumbra con los eclipses. Veamos. Cuando la luna se interpone entre la luz del sol y la cara de la Tierra, se forma un eclipse. Normalmente nos muestran las imágenes de un eclipse visto desde la Tierra, pero ¿cómo se vería un eclipse visto desde el espacio? Pues se vería como la siguiente imagen. Si notas, se forma una sombra sobre la superficie de la Tierra. Justo en las zonas donde se encuentra esa sombra o la umbra, tal y como lo habíamos visto anteriormente, ahí está ocurriendo un eclipse solar. Pero cuando también tenemos eclipses de penumbra, es precisamente cuando la luna queda en una zona de penumbra provocada por la incidencia de la luz del sol hacia la Tierra. En este caso, el eclipse de penumbra ocurrirá en la noche. Muy interesante esto de los eclipses, ¿verdad? A que no te imaginabas de que la sombra y la penumbra tenían que ver con ellos. Pues bien, ahora ya lo sabes. Hemos estado hablando mucho sobre las sombras y vamos a seguir hablando sobre los cuerpos que son opacos y transparentes, pero algo que nos está quedando pendiente es hablar sobre la luz. Cuando estamos hablando de la luz, podemos definirlo o lo podemos catalogar de dos maneras diferentes: la luz natural y la luz artificial. Cuando hablamos de luz natural, por excelencia lo que se nos viene a la mente es la luz que proviene del sol. Y de hecho, normalmente nosotros consideramos a esa luz como luz blanca, una luz bastante agradable, precisamente porque es a la cual nuestro ojo se ha adaptado. Sin embargo, no es la única fuente de luz natural. También tenemos el fuego, por ejemplo, es otro tipo de fuente de luz natural. Tenemos las luciérnagas, es decir, algunas especies generan su propia luz. Hay otras especies de peces que se conocen como peces abisales, que son precisamente los que viven en las zonas más profundas del mar y que no son muy agradables a la vista, como puedes observarlos, que también generan su propia luz. Cuando hablamos de fuentes de luz artificial, estamos hablando de la luz generalmente producida debido a la electricidad, es decir, los focos que tienes en tu casa, el foco LED de tu celular que utilizas para estar alumbrando, las luces de la calle también. En general, a esas las conocemos como fuentes de luz artificial. ¿Para qué es importante conocer este tipo de luz, si es natural o artificial? Precisamente porque la manera en la cual esta luz incide tiene mucho que ver con la forma en la cual percibimos los objetos, principalmente en la forma en la que percibimos los colores. Para darte esa demostración, quiero que veas el siguiente experimento. Veamos. Muy bien, para este experimento tengo un montaje bastante sencillo. Simplemente tengo una página con diferentes colores, diferentes tonalidades, los colores que tú ya conoces. Y en el otro extremo tengo papel celofán, también papel celofán de diversos colores. Quiero que observes primero la página. Observa lo que tenemos acá.
podemos identificar fácilmente todos los colores: el blanco, el amarillo, el cian, el verde, el magenta, el rojo y el azul, aparte de otras tonalidades. En este aspecto no tenemos ningún problema, podemos identificarlos todos con mucha facilidad. Inclusive podemos identificar la página de papel como una página de color blanca. Hasta aquí no hay ningún problema. Esto ocurre porque precisamente la luz que está incidiendo sobre ella es luz blanca. En el caso donde me encuentro ahorita es con luz artificial, porque me encuentro en el interior de un lugar. Ahora bien, fíjate qué es lo que ocurre cuando hago lo siguiente. Si pongo papel celofán de color azul, observa lo que ocurre. ¿Se ven los colores de igual manera o cambiaron los colores? Fíjate en el blanco ya no se ve blanco, ahora se ve como una tonalidad azul. Y los demás colores que teníamos acá, puedes distinguirlos ahora. Posiblemente, si no los recuerdas, a lo mejor no sepa ya cuál color es el que se encontraba ahí. Fíjate lo que ocurre, voy a ir pasando uno por uno y quiero que observes cómo va variando los colores conforme el filtro que le voy poniendo. Vamos con el siguiente. ¿Qué percibes ahora? Vamos con el siguiente. ¿Qué te parece? Veamos otro. El verde. ¿Qué logras observar? Y por último el rojo. Muy bien. Si logras observar, al final de cuentas los colores que nosotros percibimos no es más que la forma en la cual la luz se refleja sobre los objetos. En realidad, los colores van a variar nuestra percepción en función del color o la tonalidad de la luz con la que lo estamos incidiendo. De hecho, esa es la razón por la cual en las mañanas tú puedes percibir en el amanecer los colores se notan de manera diferente, igual en el atardecer, que todo da una tonalidad un tanto rojiza. Al final no es que el objeto tenga el color como tal, sino más bien es la forma en la cual refleja la luz que le llega. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante saber la manera en la cual refleja la luz los objetos? Es importante por lo siguiente. Vamos a ver ahorita ya los materiales transparentes. Veamos. Empecemos hablando de los materiales transparentes. ¿Cuáles son los materiales transparentes? En esencia, son aquellos materiales que permiten el paso de la luz. Es decir, que la luz casi no se refleja, más bien permite que atraviese toda la luz y por lo tanto podamos obtener información de lo que ocurre en el otro extremo. Por ejemplo, de materiales tenemos el plástico. Pensemos en el plástico que usamos para envolver cuadernos o para envolver alimentos. En este caso, aquí tengo este plástico. Si notas, aunque estoy oculto tras de él, puedes notar todos los gestos que estoy haciendo con el rostro. Prácticamente no me sirve mucho para querer esconderme. Ahora, ¿y de qué color es el plástico? Bueno, en este caso, como me está permitiendo que pase toda la luz, se podría decir que no tiene ningún color, porque como vimos anteriormente, la percepción de los colores va a depender de cómo se refleja la luz. Pero, ¿será que no puedo tener un material que sea transparente de algún color? Fíjate con los mismos papeles celofanes que teníamos. Si lo pongo ahora frente a mi rostro, ¿puedes observar mi rostro? Si todavía lo puedes observar, significa que tengo un material transparente. Entonces, en este caso, si puedes ver con detalle todo mi rostro, significa que es un material transparente también. Lo mismo ocurre si utilizo este otro color. Observa, si puedes seguir viendo mi rostro, significa que tenemos un material transparente. En conclusión, el material transparente es aquel que me permite fácilmente el paso de la luz. Es decir, yo puedo inclusive ver detalles, en este caso los detalles de mis ojos, de mi boca, de mi nariz,
todos esos detalles siempre los puedes observar. Entonces tenemos un material transparente. ¿Qué ocurre con el siguiente tipo de material? Los translúcidos. Veamos el siguiente experimento. El montaje del experimento que tengo acá es muy sencillo. Si notas, nada más tengo 4 recipientes con agua. Agua común y corriente, nada de especial, es agua de chorro, así que no te preocupes. Como de costumbre, tengo por acá colorante, en este caso colorante de color azul. ¿Qué es lo que voy a hacer con él? Voy a dejar caer una gota de colorante en el primero, 2 en el segundo y así sucesivamente. Quiero que observes lo que ocurre. Vamos acá con una gota, vamos acá con 2 gotas, 1, 2, 3 gotas, 1, 2, 3, 4. Para no estar esperando a que terminen de diluirse, pues voy a agitarlos para hacer más rápido el proceso. Y quiero que observes cómo van quedando las diferentes tonalidades. ¿Logras diferenciarlas? Posiblemente no las notes diferenciar tanto. ¿Qué pasa si hago incidir luz a través de ellas? Observa lo siguiente. Vemos cómo la luz va pasando a través de cada una de ellas y hasta este momento hay muchos detalles que podemos observar de ellas. Ahora, ¿qué ocurre si sigo aumentando la cantidad de colorante depositado en cada uno de ellos? Veamos, esta que tenía 1, si esta tenía 4, vamos a echarle 4 a esta para hacerla llegar a 5. 1, 2, 3, 4. Esta tenía 2, vamos a echarle 4 también. 1, 2, 3, 4, lo hacemos llegar a 6. 4 a este también. 1, 2, 3, 4, lo hacemos llegar a 7. Y 4 a este. 2, 3, 4. Y con eso lo hacemos llegar a 8. Nuevamente la voy a agitar. Y nota cómo van cambiando sus tonalidades. Ahora se han vuelto más oscuras. ¿Qué pasa si hago incidir la luz a través de ellos? Notas que aunque la luz va pasando a través de ellos, ahora va siendo un poco más difícil ir observando. ¿Por qué? Porque ya se va volviendo mucho más oscura. Obviamente podemos seguir replicando esto. Para no tardarnos mucho, vamos a acelerar el proceso y en el último voy a depositar 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a agitar nuevamente. Y si notas, ahora se ha vuelto más oscura en comparativa con las demás. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos hablando de materiales translúcidos, realmente estamos hablando de la concentración que tiene el material y por lo tanto no puedo diferenciar totalmente los objetos, es decir, tengo cierto grado de atenuación. De hecho, en el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 186, establece que el parabrisas delantero debe de tener un 35% de opacidad. Es decir, de toda la luz que llega, un 35% debe de ser absorbida y un 65% debe de poder reflejarse. Esto se hace para poder ver quiénes son los ocupantes de la parte delantera de los vehículos y es parte de nuestra reglamentación. Por último, vamos a tener los materiales opacos. Veamos lo siguiente. Los materiales opacos no son nada más que aquellos materiales que impiden el paso de la luz. Es decir, si por ejemplo aquí tengo mi fuente de luz, un material opaco lo que va a hacer es que al colocarlo enfrente va a obstaculizar el paso de la luz. Así que en resumen, ¿qué podemos decir?
podemos decir en resumen que un material transparente es aquel material que permite el paso de la luz. Un material translúcido es aquel que permite que la luz pueda pasar de manera parcial. Y un material opaco es aquel material que impide el paso de la luz. Con estas demostraciones, espero que hayas logrado entender la diferencia entre cada uno de ellos. Y recuerda vernos la próxima semana, aquí, siempre en tu espacio, Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.